en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, y el Ministerio de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Nacional de Arte y Educación, Dr. Leonardo Garnier Rímolo. Antes de darles algunas palabras de bienvenida también y la introducción a este acto protocolario, quiero darles algunas indicaciones. Estamos en un área bastante grande, bastante abierta, pero nunca sabemos lo que la naturaleza nos puede tener reservado. Algún momento de susto en un momento inesperado. Como ustedes ven en el salón, está marcada 2 rutas de evacuación, una por esta puerta y otra por la puerta de allá. Ambas tienen gradas en el camino, así es que también tenemos que tener en cuenta y bajar con sumo cuidado. El parqueo es una área segura, ahí podemos hacer grupo y darnos apoyo en caso de cualquier emergencia. O la otra nos lleva a las zonas verdes, a las canchas del colegio que ustedes conocen, están aquí detrás. El compañero Adrián Soto está transmitiendo en vivo en internet para que los compañeros y compañeras que no pudieron acompañarnos el día de hoy y lo quieren ver mediante la red lo puedan hacer. Necesitamos la colaboración de todos y todas en ese sentido. Si ustedes están pasando por esta área central, vamos a estar causando una gran distorsión en lo que es la transmisión. Entonces, por favor, si tienen que salir de sus asientos, háganlo por las partes laterales hacia atrás. Igual cuando ingresamos. De la colaboración de todos y todas depende que la transmisión nos salga lo más limpia posible. Muy buen día, señor Ministro de Educación, don Leonardo Garnier Rímolo. Buen día, don Félix Ángel Salas Castro, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores. Muy buen día, doña Elda Calvo Arias, jefa del Departamento de Formación Académica, Profesional y Personal. Muy buen día, compañeros directores regionales que nos acompañan, asesores nacionales y regionales, supervisores de circuitos escolares, compañeros de la Comisión CONARTE, compañeros del Colegio de Licenciados y Profesores, pero sobre todo un abrazo caluroso y un recibimiento efusivo para ustedes, compañeros docentes de las diferentes áreas de las artes. Siéntanse ustedes en su casa y con los brazos abiertos les recibimos nuevamente en este tercer Congreso Nacional de Arte y Educación CONARTE. El arte es uno de los caminos que nos conduce a la sensibilización del ser humano y a establecer lazos de una positiva convivencia. A continuación vamos a entonar nuestro bellísimo himno nacional. Así es que nos ponemos de pie, por favor.
país en el canto de este himno, ¿verdad? Cuando es cantado así, con esa emoción, con esa fuerza, con esa decisión, no deja de causarnos un gran movimiento dentro de nuestro ser. A continuación, las palabras de don Félix Ángel Salas Castro, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos acá en la casa de todos ustedes, el Colegio de Licenciados y Profesores. Un saludo muy cordial para don Leonardo, para doña Eita, para los compañeros de Junta Directiva, doña Magda, doña Carmen, Pablo, que por aquí está, no lo veo, pero sé que está aquí, compañero de artes precisamente. También, por supuesto, para el personal del colegio que nos apoya en todas estas actividades y para el Departamento de Formación Académica Profesional, que juega un papel preponderante en la organización de esta actividad. Y para todos y todas ustedes, el saludo cordial. Y hay una persona muy especial que está aquí, ahorita la encuentro donde está, que es un artista por excelencia, un artista nato y que acaba de ser homenajeado en la Asamblea Legislativa por todas sus obras de arte de música que ha presentado, que se me hizo Juan Carlos Rojas. Allá está Juan Carlos, démosle un aplauso a Juan Carlos Rojas. Con mucho gusto, Juan Carlos, por tenerlo acá como amigo muy especial a nivel personal, como directivo del colegio y por supuesto como el artista nacional que ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por todo ese aporte. Saludo muy cordial, por supuesto, a don Henner de la Dirección Regional de Heredia, que ha colaborado mucho en todas estas actividades y que está presente aquí con nosotros, y otras autoridades del ministerio. Por supuesto, también el saludo cordial, la bienvenida amistosa y respetuosa del colegio. ¿Qué decir en un congreso como este? Y pensando exactamente en qué decir, recordé la frase de don Pepe Figueres de hace ya, no sé, 30 o más años. ¿Para qué tractores sin violines? Y cuando yo escuchaba esa frase de don Pepe hace muchos años, decía yo, ¿qué será lo que quiere decir don Pepe? ¿Para qué tractores sin violines? Y después de analizar esa frase, me puse a pensar un poco, y voy a compartir con ustedes un poco de mi infancia, porque creo que muchos niños costarricenses nos quedamos o se quedaron sin poder cumplir sus aspiraciones artísticas porque solo había tractores y no había violines hace ya 40, 50 años, ¿verdad? Los que podemos contar ya una historia en educación de 50 años. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que mi papá, a pesar de ser un campesino sencillo, responsable y trabajador, que llegó probablemente hasta 6º grado, nos compró un acordeón, y no era un acordeón, era una concertina, que es un poquito diferente al acordeón. Y entonces uno salía corriendo a veces del trabajo en el campo, duro, por cierto, que hacíamos después de la escuela o los días feriados, para poder aprender a tocar aquel instrumento y poderle sacar a la vida dura del trabajo en el campo y a la vida dura que de por sí lo es la vida por sí misma, un poco de alegría, de encanto, de motivación, de baile y de integración familiar. Y entonces al abrigo de la música que aquel instrumento brindaba a la familia danzó, la familia bailó, la familia hizo teatro
hicimos teatro. Hice teatro con mis hermanas menores o mayores. No necesitamos un profesor de teatro, no teníamos un profesor de teatro, no tuvimos un profesor de música ni de arte, pero en la familia se vivió el arte, se vivió la música, se vivió la danza, se vivió el teatro. Simple y sencillamente, como dicen algunas palabras del programa que ustedes van a tener hoy, porque había una energía humana que necesitaba ser canalizada. Y era la energía de aquellos chiquillos y aquella familia que querían expresar una serie de sentimientos que probablemente en el fragor del trabajo campesino y en la mentalidad del campesino no había durante el día cómo sufragarlos, cómo llenarlos. Entonces, de 5, 6, 7 de la noche, el hogar se volvía teatro o baile. Y qué interesante, porque como dicen aquí, o van a decir algunos conferencistas, fue el arte, fue el teatro en mi familia y la música lo que quizá nos hizo más sensibles y nos humanizó, más que lo que los chiquillos de la familia aprendían en la escuela como teoría de una serie de asignaturas que se daban en la escuela. Entonces cada vez uno se va dando más cuenta del gran valor que tiene el arte en el desarrollo de la persona humana. Y fíjense que justamente es en el desarrollo y formación de la persona, la expresión humana, la expresión corporal, la sensibilización y la humanización con valores profundos que se arraigan en la persona y en la familia. Por eso quería contarles eso. Y vieran qué curioso, a pesar de que nunca tuve un maestro de música, toqué algunos instrumentos y amenicé algunas fiestas escolares hace 42 años o 43 años, donde los campesinos hasta que levantaban polvo, bailando, y una alegría de saber que era el maestro el que amenizaba la fiesta escolar o el turno escolar para poder comprar algunas tablas para hacer la escuela. Saco eso acá porque probablemente si en mi familia hubiésemos tenido la oportunidad, probablemente hubiese de los 7 varones que fuimos y 5 que quedamos, probablemente hubiésemos 4 o 3 músicos y a lo mejor muy buenos músicos, pero todavía la escuela, el colegio o el país no ofrecía, por lo menos a los campesinos que vivíamos muy retirados, la oportunidad de poder realizarnos a través del teatro o de la música. Probablemente yo hubiese sido un buen actor de teatro, probablemente, porque no lo hacía tan mal con mis hermanas menores o mayores. Y todavía les cuento que anhelo la esperanza de meterme en algún grupo de teatro y me gustaría trabajar en alguna novela. Todavía pienso que me gustaría ser actor en alguna novela, porque creo que tengo pasta para meterme en algunas cosas de novela. Y a lo mejor si son novelas de amor y de nostalgia, como decía algún poeta por ahí. Ve, entonces a mí me parece que compartir esta inquietud con ustedes a la luz de un congreso de arte basado en los principios de la sensibilización, la comprensión humana, lograr la conciencia del entorno, canalizar la energía humana, es muy necesario. Miren, como orientador, me paso otra faceta. Yo quisiera que muchos orientadores, y ojalá que muchos educadores, pudieran durante su tiempo de formación, ojalá todos los educadores, poder sacar, como dice el existencialismo, extraer de y sacar de adentro
un montón, y lo digo así, un montón de, ¿cómo decirlo?, de tragos amargos que probablemente la persona lleva por dentro y que a veces por la simple comunicación no puede sacar. Una vez en la universidad yo me escribía con los estudiantes como para ver cómo podía ayudarles más que aprender la asignatura, más a poder utilizar la asignatura para sacar lo que había dentro. Y había una muchacha que por su aspecto parecía que algo le pasaba. Y una vez me escribió y me dijo que ella tenía como un taco emocional que llevaba por dentro, que no la dejaba hacer muchas cosas o que no la dejaba ser una persona de verdad. Qué ganas de haber tenido ahí un teatro o poder hacer un psicodrama para que esa persona pudiera, a través del arte, a través del teatro, expresar todo eso que llevaba por dentro. Eso, leyendo en ese tiempo algo de sanamiento interior, eso era muchísimo mejor que 3 o 4 libros de teoría leídos en una asignatura. Pero no teníamos ahí a la par el arte de poder facilitar a psicólogos, profesores, orientadores en formación la oportunidad de poder sacarse desde adentro aquel taco emocional que llevaban y que no los dejaba actuar o ser una persona más libre y más autónoma. Y entonces la gran pregunta es, ¿y cómo entonces una persona dedicada al servicio de ayudar a otras personas a ser mejor personas, cómo puede hacerlo si por dentro lleva un gran problema, un taco emocional que no se ha podido sacar? Hace poco le dije a unos colegiados de Guapiles, ¿por qué no montamos una obra de teatro en las regiones, de teatro crítico? Inclusive voy a decir la frase, puede ser algo así como la educación Furris. Y no quiero decir que la educación está Furris, pero eso fue el tema. Por decir un tema, pues me están tomando la palabra y creo que se está creando un grupo de teatro en Guapiles a través del colegio que les decía yo, puede servir como concienciación y como reflexión de algunas cosas que pasan en sectores educativos de aquí o allá. Pueden servir muchísimo mejor a veces que una excelente conferencia o que un buen libro, porque el arte es capaz de penetrar con muchísimo mayor agudeza hasta lo más profundo del ser humano, a veces sin que el ser humano tenga que hacer mayor esfuerzo, porque el arte lo agarra, lo toma, lo envuelve, lo involucra y lo consume en ella misma, y casi que el ser humano no se puede escapar a ese atrape, a esa posibilidad que tiene el arte de atraparlo para hacerlo consciente de muchas cosas y para ayudarlo a expresar aquello que la teoría, que la ciencia o que la razón no le deja expresar. Por eso, qué dicha que este congreso se hace, y qué dicha que se hace con cierta frecuencia, porque probablemente para la formación del ser humano y para la formación de la persona, el arte se convierte en esos violines que decía don Pepe Figueres que hacían falta más allá de los tractores. Por eso uno puede llegar a la conclusión de que sí hacen falta tractores, de que sí hacen falta herramientas, de que sí hace falta la tecnología, de que sí hace falta producir, de que sí hace falta ser eficiente, pero que también necesitamos una gran dosis de arte, de música, de poesía, de cuento,
de teatro, para poder que las personas tengan momentos de expresión que los ayuden a encontrarse a sí mismos y momentos de expresión que los ayuden a ser mejores personas. Personas más autónomas, personas más libres, personas más dueñas de sí mismos, personas más extrovertidas y personas capaces de sacar de sí mismo todo lo que la naturaleza y lo que Dios les puso como dones para que lo pongan al servicio de la sociedad y al servicio de las otras personas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de arte y muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan un buen día. Damos la bienvenida y recibimos en la mesa principal a don Max Loría Ramírez, viceministro de Paz. Don Max, qué pena, pero ya le toca conversar a usted. O sea que lo recibimos así con los brazos abiertos. Buenos días, profesores y profesoras, sobre todo un saludo muy especial a las autoridades del Colipro, por supuesto del Ministerio de Educación, el señor ministro, y un agradecimiento por supuesto a cada uno de ustedes por su asistencia aquí, por sacar el ratito y venir a conversar sobre los temas que se refieren especialmente a la educación, a la formación de nuestros jóvenes y a su relación, en este caso, con la paz y, por supuesto, la convivencia, que entiendo es el tema que han logrado identificar como tema central de la discusión de este congreso que están teniendo. Cuando me invitaron a participar, me pidieron que les dirigiera unas palabras relacionadas de alguna manera con el trabajo que hemos venido haciendo desde el Viceministerio de Paz, desde este viceministerio que es único en el mundo. Contarles que Costa Rica es el único país en el mundo entero que tiene un viceministerio, una institución pública dedicada a trabajar los temas de paz. Y esto es algo que hemos venido haciendo desde el inicio de esta administración de diferentes formas. Pero el tema que nos convoca aquí es ver de qué manera podemos articular, y hemos venido articulando nuestro trabajo en materia de promoción de la paz, de prevención de la violencia, con los esfuerzos de convivencia del Ministerio de Educación Pública, que son también pioneros y hemos podido conocer en la región y, por qué no decirlo, también en el mundo entero. Lo primero que quisiera comentarles es que hay algunas cosas que todos conocemos, pero que tenemos que empezar a decir con más fuerza. Y es que no vamos a poder tener un país con más paz, no vamos a poder tener un país con más convivencia si no mantenemos la línea de trabajo en los centros educativos y sobre todo si no seguimos elevando los porcentajes de aprobación y sobre todo disminuyendo los porcentajes de deserción escolar. Ustedes han de deserción en los colegios sobre todo. Ustedes han escuchado recientemente a la señora presidenta y al señor ministro de Seguridad Pública mencionar que el país está mejorando algunos niveles en cuanto a los índices de homicidio y especialmente los índices de asalto, y nosotros en el de asaltos y en el Viceministerio de Paz empezamos un poquito a estudiar por qué se estaban dando esa reducción en los niveles de inseguridad y en los niveles de criminalidad en el país, y llegamos a una conclusión importante cuando empezamos a hacer algunas de esas correlaciones estadísticas y análisis ya de tipo más fino. Llegamos a entender que la disminución en los asaltos que está viviendo el país, y esto es un dato muy importante para ustedes, que la disminución en los asaltos que estamos viendo en los últimos 2 años se explica en un 35% por la disminución en la deserción colegial. Es decir, el esfuerzo que hemos venido haciendo como país, que han venido haciendo ustedes en el Ministerio de Educación, porque más jóvenes terminen el colegio, tiene resultados directos y ya comprobados estadísticamente sobre mejoras en la paz y en la convivencia
no solo en el colegio, sino también en nuestro país, en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que tenemos que decir? De alguna manera muy clara, es que la relación entre educación y convivencia y paz en el país es cada vez más fuerte y es ya comprobada e incontestable. Por eso hemos venido trabajando muy fuertemente, siempre en la mano del señor ministro don Leonardo Garnier, en ver de qué manera podemos, desde el Ministerio de Justicia y Paz, ayudar a que haya más convivencia en los centros educativos. En las escuelas hemos llevado con mucha fuerza el programa de Armas No Gracias o el programa de Escuelas Libres de Armas, que el año pasado, en el 2011, participaron 5.000 niños y tenemos la meta de que en este año logremos participar a 10.000 niños sobre este programa de Escuelas Libres de Armas, que lo que hace es enseñarles a los niños los peligros de las armas de fuego y sobre todo qué hacer en caso de que encontremos uno de estos instrumentos de muerte, ya sea en la escuela, en la comunidad o en la casa. Hemos venido trabajando con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación Pública también, y estamos seguros que pronto vamos a poder presentar al país un trabajo liderado por el Ministerio de Educación, que son ya también los protocolos para los docentes y personal administrativo de cómo podemos empezar a manejar mejor estas situaciones asociadas a las armas de fuego, pero también asociadas, por ejemplo, a la presencia de drogas, al tráfico de drogas, al tema del bullying, que es un tema que estoy seguro que ustedes cada día conocen más. Y bueno, la buena noticia es que ya tenemos pronto los instrumentos conjuntos entre todas las instituciones que tienen que ver con esto, para enfrentar de manera concreta, con más determinación, este problema. La otra gran línea de trabajo que hemos venido impulsando tiene que ver con la capacidad para resolver de manera pacífica nuestros conflictos. Y lamentablemente hace ya como 2 años, un hecho aislado, un hecho muy puntual, pero que sucedió en un colegio en Heredia, donde terminó con la vida de una directora en el Colegio Montebello, nos hace la referencia, nos obliga a trabajar de una manera mucho más fuerte en las capacidades que tenemos dentro de los centros educativos para convivir, ¿verdad? Y parte de eso es las técnicas de resolución pacífica de conflictos. Nosotros en el Ministerio tenemos el Programa Nacional de Resolución Pacífica de Conflictos, que también hemos venido desarrollando en centros educativos, tanto en escuelas como en colegios, de manera que enseñemos a las personas a resolver los conflictos mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante la mediación y no mediante la violencia o la agresión. Resolver conflictos no es algo con lo cual el ser humano nace aprendido, es algo que se va aprendiendo, que se va desarrollando, y es algo pues, que en un país como Costa Rica deberíamos promover con mucha más fuerza. Es un programa que también vamos a fortalecer y vamos a vincular en el marco, por supuesto, en lo que se refiere a los centros educativos, pero también en las comunidades, en el marco del programa Convivir, que con mucho acierto y de manera muy oportuna ha presentado el Ministerio de Educación Pública. La otra gran área es un programa que hemos llamado El Arte para la Paz, que es un programa que ha dirigido la colega, la licenciada Gina, que es también parte de este colegio y de la comisión organizadora, y a quien le agradecemos. Y tiene que ver con la activación de especialmente de nuestras escuelas, con la activación artística, cómo podemos llenar de arte, de pintura, de belleza, de colores nuestros centros educativos. Y entonces, por ejemplo, la semana pasada participamos de la inauguración en la Escuela Llorente, en el Cantón de Flores. De todos los pupitres del colegio los pintaron los niños con la ayuda de voluntarios de la Fundación Florida. Todos los pupitres los pintaron con temas de paz, con temas de prevención, con temas de medio ambiente, y uno se ponía a ver los mensajes que ellos mismos habían establecido y tenían que ver con palabras como tolerancia, como convivencia, como fe, como Dios, como amor, como respeto. Todos esos son valores que tenemos que fortalecer, y bueno, qué mejor forma de fortalecerlos que los niños mismos los tengan escritos en sus pupitres y además asociados a murales y a obras artísticas que hemos ido desarrollando. Eso mismo hemos hecho, por ejemplo, en escuelas en Brasilito, en Guanacaste, en Limón, en Pavas. En muchos lugares queremos tener también esa capacidad, y estoy seguro
que muchos de ustedes pues estarían dispuestos a ayudarnos en este programa. Mucho podemos hacer, insisto, desde la educación para tener un país con más paz. Es mucho lo que ustedes como profesores y docentes están haciendo y es muchas las posibilidades que tenemos de trabajar de manera más conjunta. Por eso celebro mucho que este congreso esté dedicado al tema de la convivencia. Creo que es el tema central para lograr que más docentes logren que más estudiantes terminen el colegio y con eso tener, por supuesto, un país con más paz, con más educación y con más convivencia. Me parece además súper acertada la dedicación que hacen de este congreso el señor ministro Garnier, que por ya varios años ha venido liderando el proceso de convivencia y de paz en los centros educativos, y por eso pues también agradecerles la dedicatoria que le hacen al señor ministro. Muchas gracias y les deseo la mejor de las suertes en esta jornada. La máster Elda Calvo Arias, jefe del Departamento de Formación Académica del colegio, hará la dedicatoria a don Leonardo. Muy buenos días, señores de la mesa principal, director regional de Heredia que nos acompaña, asesores supervisores, asesores nacionales, miembros de junta directiva, estimados educadores y educadoras que nos acompañan el día de hoy. Les voy a solicitar a los señores de la mesa principal pasar a las sillas que están acá al frente, porque necesito que observen algo que les voy a presentar. Cuando la Comisión de CONARTE 2012 me encomendó esta tarea, inicié una búsqueda en internet sobre algo elaborado, creado por la persona a la que hoy homenajeamos. Así que les compartiré a ustedes un texto literario escrito por un artista que hoy homenajeamos y se llama Mi Caballo. Este texto tiene fecha noviembre 2004 y dice así: hoy me desperté agitado, debe haber sido un sueño, pero no sé, de pronto lo vi, estoy seguro que era él, mi caballo. Pero no podía ser porque mi caballo no era más que un caballo de palo, con su careta de plástico mal recortada y aquellas crines que entonces se veían enormes y que no han de haber sido más que 20 centímetros de fibrilla. Su cuerpo brioso bajo mis piernas, tieso palo de escoba vieja, que de vieja se volvió inservible y de inservible se volvió mi caballo. Y era un caballo, para todos los efectos era un caballo. Podía recorrer en un santiamén el gran cañón que separaba mi habitación de la de mis padres. Y no encontraba obstáculo capaz de mantenerlo alejado de las galletas de la despensa, pero nos encantaba. De noche su madera reluciente dormía lejana allá con sus primas de largas crines, solo para abandonarlas a las tareas domésticas al amanecer. Mientras él recuperaba su brío de potranco indio. Era lindo mi caballo. Me lo regaló abuela una mañana de sábado que la acompañé al mercado. Qué olor más feo el del mercado, pero yo iba a caballo. Y desde entonces dejé de sentir envidia o nostalgia por Silver, por Tigre o por Furia Negra. Yo tenía mi propio corcel, mi propio caballo. Pero no podía ser mi caballo el del sueño,
ojos de fuego, crines al viento, galope propio. Y sin embargo, si mi sueño era mi sueño, el caballo era mi caballo. Una vez más, fui vaquero, apache, gitano y árabe. Una vez más, sentí el gozo de su vida inquieta, adivinando mis deseos, corriendo sin esperar mi señal, infantil desde sus riendas. Poco a poco anocheció también en el sueño y de pronto se lo llevaron. No puede ser quién ni cómo. Cuando lo busqué ya no estaba, ni en el establo, ni en la cocina, ni entre las crines de las escobas, ni con los otros caballos, que esperaban frente a la cantina. Cuando lo volví a ver, ni en sueños se lo llevaron y nunca lo volveré a ver. ¿Cómo pude dejar solo a mi caballo? ¿Cómo pude olvidarlo? Este es un texto literario que don Leonardo colocó en internet en el 2004. Bien, este tercer congreso que lleva con nombre CONARTE 2012, con el eslogan Arte para la Convivencia, está dedicado a la persona sin mirar el cargo público que ocupa, y es precisamente quien desde que inició CONARTE 2008 creyó en la actividad y participó como ponente, ofreciendo un mensaje abierto, sincero, como el arte puede ser la excusa para entusiasmar a los niños y jóvenes de practicar un deporte o una disciplina artística que sirva de atractivo para que menos estudiantes se ausenten de las aulas. Y la pregunta clave, ¿cómo hacer para que más estudiantes puedan continuar sus estudios? Ante semejante cuestionamiento, no hay duda que el arte es el eje que podría articular en forma armoniosa y despertar sentimientos y anhelos para construir un país más solidario y equitativo, consolidando el eslogan del Congreso, Arte para la Convivencia. Así tenemos a don Leo. Disfruto del arte de un grupo de personas que elaboraron una máscara destacando con gran acierto un elemento característico de su personalidad, que ha logrado mantener a pesar de la crítica recibida. Como persona se ha destacado por su curiosidad y deseo de descubrir lo nuevo o redescubrir lo que otros han realizado. En algunos momentos de su vida ha necesitado esa inspiración divina para orientar lo que tiene y debe hacer. Esta pose lo demuestra todo. No obstante, hay momentos de su vida que se ha visto sometido a la crítica dura y hasta tarjeta roja le han sacado. Pero lo que lo hace grande es aceptar cuando se ha equivocado. No se podría esperar menos de un artista. El artista logra encontrar en un error una experiencia y un aprendizaje. Y a partir de ese error es capaz de construir un nuevo objeto, una nueva experiencia de vida. Por lo que vuelve sus ojos a la esperanza de un país que aspira a vivir en democracia, equidad y convivencia. Y es precisamente volver la mirada hacia los niños y niñas de nuestra querida patria. Creer y apoyar desde los inicios a CONARTE, a través de los permisos otorgados a los docentes para participar de la actividad, su presencia en el acto de inauguración, sus palabras en estos actos de apertura, CONARTE 2008 y CONARTE 2010, y saber escuchar al presidente de la corporación, don Félix Salas Castro, como lo demuestra esta fotografía. Ante estos hechos se ha considerado
los miembros de la Comisión CONARTE la convicción de quién podría ser el dedicado de CONARTE 2012. La Comisión CONARTE 2012 ratificó en forma unánime en la sesión del 16 de diciembre de 2011 esta dedicatoria, la cual es aceptada en forma unánime por las siguientes razones. Se le reconoce el valioso aporte que como jerarca y persona ha brindado a la realización de los congresos anteriores, en los que su presencia y apoyo ha sido invaluables. Desde que el Colibro inició la realización de los congresos de arte y educación, don Leonardo ha sido un verdadero soporte, ha facilitado la convocatoria de docentes, incluso faxeando la misma desde el propio despacho. Ha sido ponente en CONARTE 2008-2010, acogiéndose a las disposiciones técnicas y académicas establecidas por la Comisión, participando con gran entusiasmo y compromiso. Ha brindado al Congreso todo el apoyo logístico y de recursos humanos necesarios a fin de facilitar su realización. Su gestión como ministro se ha esforzado en lograr un quehacer educativo de calidad, enfocado a la creatividad y el crecimiento humano por medio del desarrollo artístico. Por todas estas razones, la Comisión de CONARTE 2012 le ha dedicado a usted, don Leonardo, este congreso. Le pedimos entonces a don Leonardo que se haga presente para recibir un obsequio, un detalle por parte del colegio y de la comisión. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Las palabras del señor ministro de Educación Pública, del artista, del amigo, del compañero, don Leonardo Garnier. Me cuesta un poquito hablar después de... Muchas gracias, realmente muy conmovedor. Como decían ellos, varias veces hemos estado aquí en CONARTE y siempre conversamos sobre esos temas. Y me temo que finalmente uno siempre dice las mismas cosas. Así que probablemente hoy voy a hacer una repetición de algunas de las que hemos hablado otras veces sobre el arte, sobre la educación artística, sobre por qué hemos impulsado las cosas que hemos tratado de impulsar y sobre las muchas cosas que faltan. Tal vez empezar con una anécdota vieja. Mucho antes de que yo pensara o
que estuviera en perspectiva de ser ministro de Educación, yo tenía como un mal sabor de algo que Costa Rica había hecho muy bien, pero a medias. Ya mencionábamos antes para qué tractores sin violines. Y Costa Rica desde los años 70 hizo un esfuerzo enorme por el desarrollo musical de este país, y se creó la Sinfónica Juvenil, la Sinfónica Infantil, y además eso tuvo un efecto muy impresionante sobre toda la música en Costa Rica. Se sumó al esfuerzo que venía desde el Castella, y de pronto uno empieza a ver cómo en los años 80 la calidad de la música que hay en Costa Rica es muchísimo mejor de lo que había antes. Siempre hubo ejemplos aislados de cosas muy buenas, pero nada como la Sinfónica, para poner tal vez un ejemplo, la Juvenil o la Infantil, o ese montón de grupos de música popular que de pronto, y yo me acuerdo, me hagan ruidos raros, cuando yo estaba en el colegio, los grupillos eran grupos de fiebres, pero jamás ver a un grupo tocando en un escenario con una partitura enfrente. O sea, realmente no había una educación musical. Pero el malestar que yo tenía era que uno iba, por ejemplo, el viernes al concierto de la Sinfónica en el Teatro Nacional, y el teatro estaba como a la mitad. Y el Teatro Nacional no es muy grande, ¿verdad? El Teatro Nacional le caben como 1000 personas, o sea que a la mitad habían unas 500 personas. En una ocasión fui a oír a la Sinfónica Juvenil, había más gente en el escenario que en las butacas. O sea, eran más los músicos que estaban tocando que los que estábamos oyendo el concierto. Y uno puede generalizar esto. Cualquier artista costarricense sabe lo difícil que es ser artista costarricense. Cuando uno habla con compositores, que la mitad de sus composiciones nunca nadie las ha tocado, o con escritores, o sea, hagan un ejercicio, yo lo hice hace unas pocas semanas, vayan a cualquiera de las librerías de este país, a las más grandes, y busquen el estante de literatura costarricense. Casi no hay cosas. Están todos los bestsellers del momento, y los Pablo Coelho, Isabel Allende, y toda esa cosa. Pero literatura costarricense cuesta comprarla. O sea, yo quería leer el libro 300 páginas de Luis Chávez, recién publicado, no es que se haya agotado. No hubo forma, no lo conseguí en ningún lado, tuve que mandárselo a pedir a él personalmente. Y ni me cobró, o sea, le fue peor todavía. Entonces yo tenía esa frustración, sobre todo con la música, de cómo, por un lado, estimulábamos a la gente para que hiciera arte, y por otro lado, no les dejábamos vivir eso. Entonces varias veces recuerdo conversar con ministros de educación, porque yo decía, hombre, el MEP que tiene ese montón de estudiantes, si dieran un poco de educación artística, educación musical, por lo menos desarrollarían el gusto y habría un poco de oídos para los violines, porque así como uno puede decir para qué violines, para qué tractores y violines, uno también puede decir para qué violines y oidores. Si no hay nadie que oiga los violines, pues no tiene mucho chiste. Y varias veces, como les digo, hablé esto con distintos ministros de educación y de cultura que nunca me dieron pelota. A mí me parecía que era una buena idea. Y de pronto se encuentra uno en este cargo. Entonces uno dice, bueno, ok, ahora me puedo dar pelota. Y ese fue como el origen de dar la importancia a la educación artística en el MEP. Y en eso las demás artes tienen que estar agradecidas a la música, porque la música fue la que motivó esta idea. Entonces, estábamos pensando en eso, en cómo, por qué hacer educación artística, y ahorita me refiero a por qué hacerlo. Y hice yo un elemento casual, pero que para nosotros fue muy importante, porque uno siempre, no es cuestión de tener una idea, tiene que tener un sustento, algo teórico, en fin, todo lo que tiene que tener algo para convertirse en una política.
y leyendo un pequeño libro de Fernando Sabater, El valor de elegir, un librito pequeñito que vale la pena siempre que cuento esto, lo recomiendo. En las últimas páginas del libro, Sabater se refiere a la época actual y dice: es una época difícil, es una época llena de incertidumbre, en que ya la gente no sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal, ni lo que es bonito de lo que es feo. Como que hay un relativismo un poco absurdo que alguna gente ha bautizado con el nombre de postmodernismo, pero que muchas veces es como angustiante para la gente. Y Sabater se pregunta, bueno, pero en una época de tanta incertidumbre, ¿qué puede guiar a la humanidad? Y da una respuesta muy simple. Él dice, bueno, debiera guiarnos lo mismo que ha guiado a la humanidad a lo largo de la historia: la ética y la estética, la búsqueda de qué es lo correcto y la búsqueda de qué es lo bello. Y por supuesto que estas son búsquedas no de algo fijo, sino de algo que siempre cambia a lo largo de la historia, pero es una búsqueda como que le da sentido, dice Sabater, a la vida humana. Entonces de pronto como que agarramos esas dos palabras y agregamos lo que Marx planteaba hace un momento: la necesidad de la convivencia. Un poco más elaborada, dijimos, es la necesidad de construir ciudadanía, de sentirnos parte de una sociedad, sentirnos responsables, sentirnos que estamos conviviendo con otros, y que eso implica derechos, pero también implica responsabilidades. Un poco ahí se está armando el proyecto de ética, estética y ciudadanía, que destacaba muchísimo esas dos partes. Por el lado de la ética, una de las cosas que más nos llamó la atención en las etapas iniciales fue una participación de una profesora universitaria, Rosa Margarita, que nos dijo: miren, la ética no se enseña con sermones, no se enseña con discursos, y fíjense que muchas veces tratamos eso, ¿verdad? Decirle a los chiquillos: no haga eso, dígale no a las drogas. Y dice: no, hay que enfrentarnos a dilemas morales, y que al enfrentar dilemas morales los muchachos vayan desarrollando sus propios criterios. No se trata de darles la respuesta, sino de ponerles el problema enfrente y que se discuta mucho entre ellos: ¿qué haría usted? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no haría lo otro? Y muchos de esos dilemas están en las mismas aulas, otros están en el colegio, otros están en la casa, en el barrio. Muchos están en el arte. Las obras de arte están llenas de dilemas morales. Uno de los ejemplos que usamos en Cívica, que a mí me parece muy gráfico, pero igual podríamos citar montones, es El mercader de Venecia, de Shakespeare. Cuando uno coge a los muchachos y los hace leer el libro o ver la película, que es buenísimo, y uno le dice: bueno, está bien que le corten una libra de carne al deudor porque el contrato dice que eso es lo que él aceptó. Y ver a los niños discutiendo si está o no está bien. Pero igual siempre en las películas de televisión, cualquier cosa sirve para tener una discusión que les permita ir desarrollando sus propios criterios de qué es lo correcto. Pero nosotros no queremos que los estudiantes hagan lo correcto, no queremos que los estudiantes se porten bien porque tienen miedo a un castigo o porque quieren que les demos un premio. Queremos que hagan lo correcto porque están convencidos de que eso es lo correcto. Y esa es parte del enfoque que hemos querido impulsar en eso. Por el lado de las artes, no solo pueden jugar un papel estimulando eso, sino que obviamente tienen sentido propio. Y ahí nos planteamos 4 objetivos, y como les digo, lo repetimos mucho, pero creo que vale la pena. Porque no siempre es así, por lo menos no ha sido así por mucho tiempo. Uno de los objetivos es que los estudiantes aprendan a disfrutar el arte, que gocen con la música, que gocen con el baile, que gocen con la pintura, que gocen con la literatura. Y digo que esto no siempre ha sido así porque si uno no tiene buena suerte cuando es estudiante, uno puede tener clases de música sufribles o insufribles, peor. O ¿cuántos de nosotros no recordamos clases de literatura
donde a uno lo hacían sufrir cada libro que había que leer, y lo que los estudiantes tratan de hacer, a veces estimulados por los docentes, es leer el resumen y no el libro. Porque ¿cómo vamos a leer toda esa cosa tan grande? ¿Qué pereza? ¿Qué aburrido? Entonces, ese objetivo de que los estudiantes disfruten el arte nos parece clave, que desarrolle la capacidad de apreciación artística, de poder distinguir calidades, tener sus propios criterios de qué les parece mejor y qué les parece peor. Y de nuevo, aquí rompiendo con ese estereotipo tan típico de los adultos de cualquier generación, de pensar que esas cosas que les gustan a los jóvenes siempre son una cochinada, arte bueno era lo que me gustaba a mí, que en realidad es todavía más raro. Ya saben que los profesores actuales, o sea, como ustedes, cuando estaban en el colegio, oían un montón de música que era la que les gustaba, y yo me he encontrado un montón de profesores que les daría vergüenza que sus estudiantes supieran cuál era la música que les gustaba. Quieren que sus estudiantes crean que a ellos siempre les gustó la música sofisticada y elegante o patriótica, pero como lo políticamente correcto. O sea, un profesor que llega a la clase y de pronto diga, no, a mí me encantaba Pink Floyd. A muchos nos gustaba Pink Floyd. A mí me impresionó mucho la cara de los amigos de mis hijas cuando llegaron a mi casa y se encontraron el montón de discos de Pink Floyd y de Jethro Tull. Primero, pero Leo, ¿usted oye esta música? Y pues, están locos, esa música es de mi época, yo no sé por qué la oyen ustedes. Pero a veces como que no logramos romper esas barreras, ¿no? Entonces termina un profesor enseñando canciones que no le gustan a estudiantes a los que tampoco les gustan esas canciones. A mí nunca se me olvida, fue un curso que yo disfruté enormemente, apreciación musical en la UCR, me murió de Breña, a la 1 de la tarde. O sea, ustedes se imaginan el sueño que da en un auditorio a la 1 de la tarde. Y don Bolívar básicamente ponía música, en general música clásica, contaba anécdotas bonitas, el curso era muy entretenido, pero también hacía otra cosa, nos preguntaba, ¿y a ustedes qué les gusta oír? Entonces yo me acuerdo que una de las óperas que oímos con don Bolívar fue Jesucristo Superestrella. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Al profe le gusta eso? Esa es una cosa importante de lograr, que entiendan el arte también es importante. La gente muchas veces cree que una buena pintura es nada más porque alguien tuvo el talento de pasar el lápiz o la pintura o el óleo y se habrá sido bonito. No, la técnica artística no es tan sencilla. Escribir bien, o sea, escribir como Joaquín Gutiérrez, quiere decir dominar la técnica. No es que le salió bonito. Era realmente un estudioso de las técnicas literarias. Y eso a veces se tiende a menospreciar y a creer como que es chiripa, que algo salió bonito. Pero sobre todo lo que hemos tratado es que los estudiantes se atrevan a expresarse artísticamente. Y aquí una cosa en la que hemos insistido es que el objetivo en la escuela y en el colegio no es convertir a cada estudiante en un artista. Algunos de ellos tendrán la pasión, el talento, la disciplina y podrán llegar a ser artistas, igual con el deporte, igual con la matemática, igual con cualquier cosa. Pero sí debiéramos lograr que todos se atrevan a expresarse artísticamente, a que todos se sientan con la libertad de cantar o de bailar o de pintar o de escribir, de lo que les dé la gana, pero que sientan que tienen esa libertad. Nos ha pasado mucho con el cambio de los programas de mamás que llegan a decirnos, no, es que a mi chiquito le da vergüenza cantar ahí. Y uno nunca sabe si es que al chiquito le da vergüenza o es que a la mamá le da vergüenza. Entonces un poco, o sea, déjelo, suéltelo, o sea, nadie se va a burlar de él. Digo, siempre pasa, mi esposa me cuenta cuando estaba en el colegio, en el coro del colegio, la maestra le decía, Ortiz, si canta se queda. Porque a la profesora lo que le importaba era que el coro sonara perfecto, no que todos cantaran. En el colegio nos importa que todos canten. Y buscándole a cada quien el tono porque no suena demasiado terrible, pero bueno. ¿Por qué
¿Por qué es tan importante lograr estas cosas? No debiera hacer falta justificarlo, y yo sé que ante ustedes yo no necesito justificarlo porque hacer educación artística. Pero necesitamos justificarlo en el país porque la gente no lo entiende. Y esto es algo que no solo pasa en Costa Rica, ¿verdad? Hay un montón de países donde se tiende a eliminar la educación artística. Si ustedes le preguntan a los padres de familia lo que quieren son más horas de inglés o más horas de cómputo, no más horas de música o de artes, ¿verdad? No solo los padres de familia, cuesta mucho en los colegios, a veces los mismos directores, aunque haya códigos, no quieren que haya códigos, y en toda la estructura del MEP hay una gran resistencia a que haya más educación artística, a que haya más educación física. Esas cosas como que no son muy importantes. Y a cada rato me dicen, es que necesitamos dar más horas de inglés. Y yo digo, si ya hay 5. O sea, lo que uno aprende en 5 horas. Pero entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, hay una razón que muchas veces la gente no se toma en serio. Y es que, a ver, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las familias para mejorar su bienestar? Que aparte de lo básico, de la comida, del vestido y pero ya cuando una familia trata de mejorar su bienestar, compra chunches. ¿Ah? El televisor nuevo, el equipo de sonido, el iPod, el iPad, tenis nuevos, la jacket nueva, ya la chiquilla le dice que no puede ir al baile con la misma del año pasado. O sea, pareciera como que el bienestar humano, la felicidad humana, depende de comprar chunches. Es bonito comprar chunches, pero no disfruto, ¿verdad? O sea, todos disfrutamos eso. Tiene su gracia, siempre que uno no se endeude para esas cosas. Pero hay una cosa más extraña. Si ustedes piensan lo que cuestan algunas de estas cosas y el bienestar que generan, y uno piensa en cosas mucho más baratas, como muchas obras de arte, y el bienestar que podrían generar si la gente supiera disfrutarlas, nosotros podríamos aumentar el bienestar de la gente casi sin gastar plata. Disfrutar hora y media de un buen concierto en el Teatro Nacional es muchísimo mejor que la novela, no la que va a actuar Félix, digo, pero las novelas actuales. O sea, ustedes ven el capítulo del día de la novela, es igual al del día anterior, igual al del día siguiente, o sea, eso no tiene mucha emoción. Pero la gente está acostumbrada a eso, la gente no ha aprendido a disfrutar un concierto de música. Con la lectura, ¿qué nos está pasando con la lectura? Bueno, para empezar, casi nadie lee. Y lo que la gente está leyendo, pues no sé, tal vez lo están escogiendo muy bien. Les pongo un ejemplo de mis estudiantes de la universidad. Me preguntaban, antes de entrar al ministerio, que si yo les recomendaba leer el Código de Da Vinci. Yo les confesé que yo no lo había leído y de que no podía opinar sobre un libro que yo no había leído, pero que yo les podía dar un consejo. Yo dije, mire, yo sospecho que cuando se haga la lista de todas las obras de literatura escritas a lo largo de la historia, desde la más mala hasta la mejor, yo sospecho que el Código de Da Vinci va a andar de la mitad para abajo. Entonces hagan una cosa, cuando terminen de leerse la mitad de arriba, le hacen el Código de Da Vinci. Con una ventaja adicional, los bestsellers son caros. La buena literatura es barata. O sea, es mucho más barato comprar libros de Joaquín Gutiérrez, o de Calufa, o de Carlos Salazar Herrera, o de cualquiera de los clásicos de la literatura universal, que comprar el libro de moda. Eso es pura y simple economía. O sea, que uno puede mejorar la calidad de la vida de la gente
más barato, generándole emociones y pasiones mucho más intensas. O sea que a pura economía uno debiera estimular el arte. Si uno hace eso, entonces uno empieza a hacer lo que les decía al principio, a generarle un mercado a los artistas. Y es que vivimos en una sociedad, y acá los que sean artistas me entenderán bien, en donde la gente cree que cuando invitamos a alguien a tocar, debiera quedarnos agradecidos de que alguien lo va a oír en vez de cobrarnos. ¿Verdad? Es terrible, o sea, cuando un artista lo van a contratar para algo y dice que va a cobrar lo que habría cobrado un abogado en esa misma hora profesional, lo vuelven a ver y dicen, pero ¿cómo? Está loco, o sea, le vamos a poner público enfrente. Pero realmente tenemos que acostumbrarnos a que el arte vale y que los artistas son también de gente que tiene derecho a vivir del arte. No nada, o sea, yo sé, los aplausos son muy lindos, pero no se comen. Una tercera cosa, porque es importante la educación artística, ya no tiene que ver con el arte en sí, sino que lo trasciende. Tiene que ver con la creatividad y la sensibilidad. Que en realidad debiéramos poder desarrollarla casi con cualquier cosa, pero pocas cosas desarrollan la creatividad y la sensibilidad más que el arte. Y es algo que sin embargo se usa en cualquier cosa. Un abogado más creativo puede ganar el juicio con más facilidad que un abogado menos creativo. Un ingeniero más creativo, mucho mejor que un ingeniero menos creativo. Entonces, ese montón de riqueza que nos puede dar el uso de esas partes del cerebro y del cuerpo que usualmente no usamos, y que los que venimos del mundo académico menospreciamos mucho. Mi hija menor es bailarina y ella me dice, papá, es que cuando yo bailo, pienso y siento distinto. O sea, tienen una perspectiva del mundo que los que no bailamos más que cuando nos sacan a bailar en las veladas escolares. Es otra cosa. Es tomarse en serio la danza. Y como la danza, la cultura, la literatura, lo que ustedes quieran. Algo que siempre se menciona en la literatura, pero nunca nos lo tomamos de verdad en serio. ¿Cuál es el efecto de una buena educación artística en las otras asignaturas? Por ejemplo, hay un montón de estudios, igual que Max nos daba ahora algunos datos, estudios científicos que muestran una relación muy alta entre tener una buena educación musical y salir bien en matemáticas. O sea, la gente siempre cree que es importante poner una hora más de matemática para que salgan mejor en matemática. A lo mejor para que salgan mejor en matemática lo que hace falta es que tengan una buena clase de música. Curiosamente pasa también con educación física. Hay un estudio en Estados Unidos, las escuelas y colegios que tienen mejor educación física tienen mejores resultados académicos. Y a veces la gente cree que es al revés, ¿verdad? La educación física es para los tontos y la matemática es para los vivos. Y chapas. Los que no pueden brincarse la banquita. Entonces uno empieza a ver cómo una buena educación artística puede tener efectos, por ejemplo, en estudios sociales. A la gente siempre le cuesta acordarse, por ejemplo, de las distintas épocas de la historia. Ahora hay que ver si era el rey este o el rey aquel o la batalla cual. ¿Por qué no le pegamos a las clases de historia, en vez de la historia de las batallas, la historia del arte? Y entonces la gente se acuerde, este es cuando estaba de moda aquella canción. Y cuando Beethoven volvió la primera página de la sinfonía porque se enojó con Napoleón. Y cuando ustedes empiezan a relacionar historia con arte, el mundo es distinto. Uno puede ver el Guernica de Picasso. Eso tiene que ver directamente con la Guerra Civil Española. Pero no, nosotros uno lo estudiamos, si es que lo estudiamos, en la clase de arte, como una pintura, y por otro lado estudiamos, si es que estudiamos, la Guerra Civil Española. Bueno, esas dos cosas van juntas. Y cambiarían las dos si fueran juntas.
Y ahí uno podría seguir planteando disciplinas. Y un argumento economista. Se habla mucho de la competitividad. Ese es un término muy de moda. Los países compiten unos con otros y nosotros vendemos cosas y compramos cosas y los otros compran y venden cosas. Si un país trata de competir a base de mano de obra barata o a base de destruir sus recursos naturales, está frito. Es que eso no funciona. Funciona, pero lo que hace es empobrecer y deteriorar a la gente y a la naturaleza. Entonces uno dice, claro, entonces una estrategia de desarrollo debiera empujarnos a hacer un uso más bien sofisticado de los recursos que tengamos. Para que uno le paguen bien por los productos que uno vende, en uno tiene que diferenciar el producto, tiene que ser distinto al de los otros. Cuando uno vende camisetas que son iguales a las camisetas que vende todo el mundo, el precio lo fija quien tenga los salarios más bajos. Entonces ustedes van a competir con los salarios más bajos. Si estamos en Centroamérica, pues serían los de Honduras, pero de pronto alguna provincia de China tiene salarios más bajos. Y con eso es muy difícil. Entonces lo que hacen las empresas o los países más inteligentes es tener productos distintos. Cuando un producto es único, tiene un precio más alto cuando es un producto genérico. Bueno, eso se da en muchos campos, pero en el campo que se da por definición es en el campo de las industrias culturales. Entonces, si ustedes escriben una novela, eso no es un libro. O sea, la fiesta del chivo es la fiesta del chivo, no es una novela. O sea, no es que alguien dice, yo ya leí una novela. Y uno dice, ¿cuál? O sea, cada una es distinta. Lo mismo con la música, lo mismo con las pinturas. Pues las industrias culturales podrían tener un enorme valor económico si aprendiéramos a verlo así. O sea, cuando a uno le dicen, ¿se acuerdan de ABBA? Grupo sueco. Suecia es una economía grande. Bueno, cuando ABBA estaba en su mejor momento, era la fuente. ABBA era la fuente de divisas más importante de Suecia. 4 personas cantando cancioncitas más o menos y gracias, a todos nos gustaban, pero no era Mozart, ni cerca de los Beatles, ni de Silvio Rodríguez, pero fueron la fuente de divisas más importante de Suecia. Entonces uno piensa en las industrias culturales que podríamos estar haciendo cosas impresionantes. Un poquito Costa Rica ha empezado a entender eso. La industria del cine, la industria del diseño. Y la del diseño trasciende las industrias culturales. Por ejemplo, si uno piensa en cosas mucho más normales, la ropa. Si ustedes se meten en la industria textil, sin diseño, eso tiene un precio muy bajo. Si ustedes se meten en la industria textil con diseño, eso tiene precios altos. Hay 2 ejemplos que siempre menciono. Uno es Italia. Italia es un país que ha aprendido a que la estética está metida en su mundo de negocio. Claro, los diseñadores italianos son los que contratan en Japón para diseñar las cámaras fotográficas o los carros, o en Alemania, en cualquier lado. Hay una capacidad de diseño muy grande. Pero un ejemplo más cercano. En República Dominicana hay un montón de maquila textil, o sea, mano de obra barata haciendo ropa, y eso genera pobreza. En República Dominicana también está Oscar de la Renta. La ropa de Oscar de la Renta no es mano de obra barata. Es alguien que aprendió que si le metía diseño a su ropa, la puede vender a un precio distinto que si es nada más la misma camisa que hace todo el mundo. Entonces uno puede ver cómo una buena educación artística desde la escuela, claro, le puede servir al que va a ser artista, el músico, el pintor, pero le va a servir al que sea ingeniero, al que sea arquitecto, al que sea hasta economista.
finalmente lo más simple de todo. Uno puede tener todo ese montón de argumentos de por qué la educación artística es importante. Y sin embargo, todos estos argumentos son secundarios. La razón más importante es como la que siempre ha sido obvia para la gente que trabaja en la educación artística y nadie más les entiende. Una educación que no tenga educación artística no es una buena educación. Una educación que gradúe muchachos que sepan mucho de lo académico, que sean buenísimos médicos, o lo que ustedes quieran, y no tenga sensibilidad artística y no pueda disfrutar de un buen libro, no sepa disfrutar de la buena comida, o sea, que no desarrolla el gusto, esa es una persona bien mediocre. Y el objetivo de la educación no es formar profesionales, el objetivo de la educación no es formar trabajadores, el objetivo de la educación es formar personas. Y sin el arte no somos personas. Y si ustedes se fijan, finalmente lo que realmente nos distingue de otras especies animales es el arte. Ni la matemática, porque hasta contar saben. Así que me digan los matemáticos. Entonces una buena educación tiene que ser una educación artística. Y aquí termino volviendo al reto inicial. Nosotros hemos hecho un montón de esfuerzos por el lado de lo curricular, de mejorar programas, de estimular actividades extraclases, toda esa cosa que yo pienso que ha sido bueno, pero no es suficiente. O sea, nosotros necesitamos, uno, terminar de convencernos en el MEC, pero dos, necesitamos convencer a la sociedad costarricense de que el arte es importante, de que el arte es bonito, de que el arte nos mejora la vida, que nos hace mejores personas, que nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros, que vale la pena. Algo tan simple como el arte vale la pena. Que a mí realmente me entristece cuando veo a un montón de profesionales saliendo de la universidad jactándose de que se lograron brincar algún curso de arte. Y digo, qué bruto. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que nos han acompañado en la mesa, don Max, Gloria, don Félix, doña Hilda, don Leonardo. Concluimos así con la parte protocolaria de este congreso.